Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. De hecho, fue todo lo contrario. Era muy consciente de que nuestra vida amorosa se había vuelto monótona, limitada a las predecibles 3 veces por fin de semana. Quería darle un giro, pero no tenía ni idea de lo que me esperaba. Mi hermano Doug me regaló una cámara con timbre. Glenda no estaba contenta con su apariencia. Estaba muy orgullosa de nuestra casa victoriana y pensaba que la cámara rompería su encanto histórico. Por otro lado, yo apreciaba la estética vintage de nuestra casa de los 80. Glenda expresó su descontento frunciendo el ceño, pero la tranquilicé, instándola a no violar la auténtica apariencia. Como resultado, la cámara permaneció intocada en mi tocador, esperando una oportunidad para discutir su presencia con Doug sin parecer que la rechazaba. Poco sabía yo que, con el tiempo, se convertiría en una parte esencial de mi plan para revitalizar nuestras vidas. Esa noche, moví la cámara del timbre del tocador a la estantería frente a mi cama. Glenda notó su nueva ubicación y cuestionó su presencia. Expliqué que me molestaba en el tocador. Decidí poner temporalmente el regalo que mi hermano nos dio en un lugar seguro mientras pensaba qué hacer con él, y al mismo tiempo, no molestarlo. Quería asegurarme de que no se sintiera ofendido cuando se enterara de que no conservábamos su regalo. La tranquilicé, y parecía contenta con mi respuesta. Al día siguiente, compré exactamente el mismo dispositivo. Después de abrirlo, hice algunos cambios para que su funcionalidad se adaptara a mis necesidades. Apagué cuidadosamente las campanillas de alarma y los altavoces, desconecté los indicadores LED y luego lo conecté a una fuente de alimentación usando un cable de enchufe. Más tarde, intercambié las cámaras y pasé discretamente un cable de alimentación por la parte posterior de la estantería. Como resultado, ahora hay una cámara con sensor de movimiento instalada en mi dormitorio. Interferí con la conexión Wi-Fi del dispositivo, lo que me permitió acceder a él de forma remota a través de Internet. Esto me permitió recibir las mismas notificaciones que suelen venir desde la puerta principal. Sin embargo, el altavoz interno estaba apagado, por lo que no habría sonidos ni mensajes si no respondía a la alarma. Las grabaciones de la cámara se almacenarían en mi almacenamiento en la nube. Pensé que esto nos permitiría obtener algunos videos estimulantes que podríamos disfrutar más tarde. Mirando hacia atrás, fue un plan estúpido. Al principio, todo parecía prometedor, pero con el tiempo, todo cambió. Aunque no de inmediato, pasé toda una semana haciendo los cambios necesarios en la cámara e instalándola discretamente en el dormitorio para que Glenda no sospechara nada. Finalmente, el lunes, todo estaba listo para funcionar justo cuando tenía que irme antes del jueves. La idea de sorprender a Glenda disfrutando de sus juguetes me hizo reír, pero a medida que pasaba el día, noté innumerables alertas activadas por las acciones habituales de Glenda en el dormitorio. Abrumado, gradualmente perdí interés en rastrear cada señal. Después de unas copas en la cena, el cansancio se apoderó de mí, y me derrumbé en la cama y caí en un profundo sueño. El miércoles por la noche, finalmente tuve la oportunidad de ver los videos almacenados en la nube. Decidí omitir el video desde la mañana del lunes hasta las 10 a.m. cuando salía hacia el aeropuerto. A lo largo del día, mi esposa entraba y salía constantemente del dormitorio, pero algo llamó mi atención alrededor de las 2. Había un hombre que no reconocía, y lo vi mientras mi esposa le tocaba suavemente las manos, mirándolo con un deseo que no podía comprender. Curiosamente, el hombre le preguntó cuándo regresaría de mi viaje, pasando su mano sobre el hermoso cuerpo de Glenda. Él preguntó, ¿y cuándo volverá tu esposo a la ciudad? Glenda, chasqueando los labios, respondió en un tono seductor, el próximo jueves. Regresaremos al horario habitual. Pero no tienes que apresurarte a irte hoy. Incluso puedes quedarte la noche, dijo, atrayendo su cabeza hacia ella y abrazándolo fuertemente. Ahora quítatelo, ordenó. Observaba con shock cómo mi esposa profundamente correcta interactuaba estrechamente con un desconocido. He quickly pressed the rewind button, realizing that he was staring blankly at the screen.
I assumed that they repeatedly left the room to eat and take a shower, but I didn't pay attention to it. Everything I'd observed so far had stunned me, and I hurriedly rushed to the bathroom to induce vomiting. Pausé el video y decidí salir a comprar una botella, cualquier botella. En la tienda de licores más cercana había bourbon, así que lo tomé. Para cuando regresé a mi habitación, ya me había bebido un cuarto de la botella. Upon entering the room, I noticed a flashing message light on the phone. Grabbing my cell phone, which was charging on the table, I saw that Glenda had called several times. I got a phone call at the hotel, and to my surprise, it was Glenda. She was worried about the time of my flight tomorrow and seemed upset that I wasn't answering my phone. I couldn't help but wonder why she was upset. Checking my phone, I noticed that her messages were getting more and more irritated because she couldn't reach me. La curiosidad me llevó a encender mi laptop y revisar el historial desde su primera llamada. Para mi sorpresa, vi a otro hombre, pero por otro lado, mi hermano no se sentiría rechazado porque no aproveché su regalo, era él quien estaba en la habitación con Glenda, completamente listo. En la primera parte del video, se les ve entrando en una habitación, abrazándose y luego sentándose en la cama. Vale la pena señalar que en ese momento estaban completamente desnudos. Glenda alcanzó el teléfono, instando a Doug a guardar silencio. Sentía la necesidad de aclarar si mis planes habían cambiado. Marcaba un número con una mano y acariciaba al perro herido con la otra. Acababan de terminar su lección. Molesta, dejó el primer mensaje con una expresión molesta en su rostro. Doug sin duda ya mostraba interés, pero Glenda no le permitía molestarla. No, insistió. Él llamará de vuelta, y no quiero que nos distraigamos. Observé cómo Doug la instaba persistentemente a intentarlo de nuevo, pero ella resistía y seguía dejando numerosos mensajes. Su insatisfacción conmigo crecía con cada intento fallido de contactarme. Al final, recurrió a usar el teléfono del hotel. Pasé la mayor parte de la escena por alto, ignorando las súplicas desesperadas de Doug durante las llamadas. Eventualmente, mi hermano menor se aburrió, y mi hermano se recostó contra el cabecero, claramente molesto. Para mi sorpresa, dirigió repentinamente su mirada directamente a la cámara. Rápidamente detuve la reproducción y la rebobiné, deteniéndome justo frente a su dedo índice. «Oye», exclamó. «¿Por qué está mi regalo en tu estantería?» Glenda detuvo su intento de marcar el número y le dijo burlonamente a Doug, «Este es el regalo más estúpido del mundo. ¿Estás seguro de que quieres que Bobby lleve un registro de todos los que entran y salen de esta casa?» La expresión de Doug se volvió confundida cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Oh no, definitivamente no», dijo él. «Ella se quedará ahí hasta que él descubra cómo rechazar tu regalo sin ofenderte», continuó marcando el número. «¡Qué hombre tan estúpido e ignorante!», murmuró. Me tomó un momento darme cuenta de que se refería a Doug, no a mí. Presioné nuevamente el botón de rebobinado. De repente, la rebobinación se detuvo y me di cuenta de que estaba viendo una transmisión de video en vivo. Sintiendo la necesidad de actuar, agarré el teléfono y marqué el número de la casa. Parecía la única cosa lógica que hacer. La visible decepción e irritación en sus rostros justificaban mi decisión. Glenda soltó una serie de expletivos, luego los repitió antes de interrumpir la clase de mi hermano para contestar el teléfono. Silenció a Doug y luego respondió, «Oh, Bobby». Tenía una expresión inocente en su rostro. «Estaba muy preocupada cuando no podía comunicarme contigo». «¿Dónde has estado?» «Oh, lo siento. Mi teléfono está descargado y dejé accidentalmente el cargador en la habitación». A pesar de que trabajamos diligentemente todo el día, logramos terminar el trabajo antes de lo previsto. Ahora estoy corriendo hacia el aeropuerto con la esperanza de tomar un vuelo a casa. Si me apuro, puedo llegar en 1 hora. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. He terminado de hablar, respondí.
Glenda expresó su decepción con expresiones aún más explícitas. «Debes irte inmediatamente», instó a mi hermano. Él trató de detenerla, insinuando que teníamos suficiente tiempo para una reunión rápida. «¿Estás loco?», exclamó, saltando de la cama. «Tu hermano piensa que puede estar aquí en 1 hora, pero el vuelo solo dura 30 minutos. Tengo que lavar las sábanas y todo». Algo más, en voz baja murmuró, «Oh Dios mío», y comenzó a quitarse la ropa de cama. Mi hermano, distanciado, se vistió apresuradamente. En un acceso de apatía, detuve la transmisión en vivo, sin sentir ninguna ansiedad. Todo lo que anhelaba era bourbon. Este momento requería una porción adicional del líquido ámbar. No tenía ningún deseo de intentar regresar a casa. Cuando ella llamara, planeaba decirle que no había vuelos y que acababa de regresar al hotel. Todos los demás harían lo mismo. Decidí retener cualquier información hasta que me reuniera con un abogado. Vi los videos anteriores y descubrí que el hombre misterioso que apareció el lunes intentó convencer a Glenda de invitarlo tanto el martes como el miércoles. Pero Glenda se mantuvo firme, asegurándonos que esto era un evento único y que volveríamos al horario habitual en la nueva semana. Pero resultó que esto no fue solo una vez. Estas extrañas reuniones diurnas se convirtieron en reuniones nocturnas, convirtiéndose en una nueva norma para Glenda. Viendo la historia del martes, esperaba ver a mi hermano Doug como el hombre misterioso que fue rechazado, pero para mi sorpresa, no era Doug. En cambio, en el cuadro aparecieron 2 hermanos, quienes resultaron ser los hijos de nuestros vecinos. Estos estudiantes universitarios parecían dispuestos a perder clases durante todo el día. Glenda los complacía con todas sus propuestas atrevidas y satisfacía sus deseos. Mientras tanto, descansaban en mi cama mientras ella preparaba cuidadosamente el almuerzo y la cena, los cuales devoraban de inmediato. Sorprendentemente, me prohibió estrictamente comer una simple barra de chocolate en la cama. Curiosamente, eso me molestaba más que cualquier señal física de envejecimiento. Es sorprendente lo ingenuo y controlado que era. Mientras terminaba los últimos tragos de bourbon, mi esposa estaba entregándose a la intimidad con sus hermanos. Solo pensar en ello me quitaba el apetito, pero me aferraba desesperadamente al alcohol en mi estómago. Era imposible creer quién era la mujer que me casé. Me desmayé por el bourbon y, francamente, por el aburrimiento. Simplemente no me interesaba ver relaciones promiscuas. Glenda se puso en contacto conmigo más tarde cuando me desperté. Mentí y dije que no había vuelos y que me había quedado dormido en el hotel. Después de terminar la conversación, vi a mi esposa expresando disgusto, tratando de recuperar a Doug, pero él ya había regresado a casa con su esposa y se negaba a volver. Insatisfecha, se puso en contacto con nuestro jardinero y expresó incertidumbre sobre la reunión del día siguiente. El jueves era el día que solía ocuparse de nuestro jardín, y supongo que de mi esposa. Cerré el sitio y me fui apresuradamente. Llegué a la licorería justo antes de que cerrara y logré comprar otra botella. Afortunadamente, me quedé dormido antes de emborracharme demasiado. No quería hacerme daño. A la mañana siguiente, sufriendo la peor resaca que había tenido desde la universidad, descargué algunos videos. Seleccioné cuidadosamente los que mostraban las acciones más emocionantes. Envié los apropiados a la esposa de Doug y a sus padres, y con suerte, puedo compartirlos en la página de Facebook de la esposa de nuestro jardinero. Después de eso, decidí ir a la página de Facebook de mi esposa y compartir un video que hice usando varios clips. Cuando me fui, cambié su contraseña, pensando que esto podría traer alegría también a sus padres. Indiqué su dirección de correo electrónico. Después de eso, empacé mis cosas y fui al aeropuerto, concertando una reunión con un abogado de divorcios ese día. Durante todo el día, ignoré las constantes llamadas de mi esposa y nuestras familias. Su preocupación no me importaba. Probablemente bajo la influencia del bourbon. Tal vez fuera la falta de respeto de mi esposa. O tal vez era mi propio autoodio. Pero me sentía distante e indiferente.
Intenté no preguntarme qué estaba mal conmigo, que mi esposa entregara libremente sus afectos a vecinos, hermanos, jardineros e incluso a un extraño, mientras yo me limitaba a modestas reuniones íntimas, incluso los viernes. No estaba seguro de quién me honraría con su presencia. Esperaba que el fin de semana se reservara para relaciones más íntimas, que siempre había valorado con Glenda. Al llegar al aeropuerto, llamé a un taxi para que me llevara a la oficina del abogado. La idea de tener que enfrentarme a Glenda era aterradora, y estaba ansioso por conocer las posibles opciones. Fue entonces cuando se me ofrecieron los servicios de Ralph Thurston, un abogado experimentado en sus 60 años que afirmaba con orgullo haber presenciado todos los escenarios concebibles. Después de ver mis videos, su expresión cambió cuando estaba contando mi historia. Estaba visiblemente molesto cuando mencioné que había enviado videos a otros y los había publicado en la página de Facebook de Glenda. Destacó las posibles consecuencias a las que me había expuesto sin saberlo. Preocupado, recorrió la habitación expresando sus preocupaciones. Aunque los correos electrónicos no se pudieron recuperar, insistió en reparar el daño hecho a la página de Facebook de mi esposa. Quizás, reflexionó, nadie la había visto aún. Determinado, me llevó a su computadora, me obligó a sentarme en una silla y me dijo que iniciara sesión en Facebook. Al final, recurrimos a eliminar la cuenta completa de Facebook de mi esposa. Ralph no estaba seguro de si esta acción eliminaría todas las pruebas, pero parecía ser el enfoque más cauteloso. Se recomendó que los videos ya no se distribuyeran y que no se buscara ninguna represalia adicional. Bobby, dada tu posición vulnerable, tales acciones harán más daño que bien, dijo Ralph mientras se sentaba en su silla cuando me levanté de la silla y me miraba fijamente. Te proporcionaré una lista de acciones que debes tomar. Por lo tanto, dediqué una parte significativa de mi día a visitar bancos y mi oficina para separar nuestras finanzas y excluir su presencia de todas las políticas relevantes. En nuestro departamento de recursos humanos, me encontré con un problema que me hizo sentir decepcionado. Resultó que para excluir a un cónyuge del 401k, se requiere su consentimiento. Sin embargo, este problema puede resolverse en la corte. Después de lidiar con el banco, decidí visitar a mi hermana Cheryl. Como sus hijos estaban en la escuela, sabía que tendría algo de tiempo libre. Su reacción fue impactante cuando compartí mi historia, especialmente cuando descubrió que uno de los que traicionó a mi esposa era nuestro hermano. Cuando mencioné que Ralph había ofrecido invitar a un testigo durante la confrontación con Glenda, Cheryl accedió a acompañarme. Sin su apoyo, probablemente ni siquiera habría pensado en volver a casa. Llevaba un estilo de vida nómada, constantemente en movimiento, y mis cosas estaban empacadas en una maleta que ahora despedía un olor distintivo a bourbon. Parece que hice un desastre la noche anterior, derramando torpemente bourbon por todas mis cosas. Cuando llegamos a mi casa, noté a José y a Louise, quienes estaban ocupados cortando el césped. Entonces me di cuenta de que había enviado por error el video no a su esposa, sino a alguien más en Facebook. Lleno de molestia, agarré impulsivamente un rastrillo y lo arrojé en su dirección, gritándoles que se fueran inmediatamente. «Fuera de aquí», grité amenazadoramente. No perdieron tiempo, rápidamente saltaron a su auto y se fueron antes de que terminara mis palabras amenazantes. En su prisa, los abandonaron, y estaba claro que no tenían intención de regresar si valoraban sus propias vidas. Glenda estaba parada junto a la puerta, con los ojos hinchados y llenos de lágrimas. Supuse que había visto el video que envié a sus padres o lo encontró en su página de Facebook. «Lo siento, Bobby», dijo, su voz temblorosa. «No tuve la intención de ofender a nadie». Antes de que ella pudiera decir una palabra, mi hermana intervino enojada. Todo el vecindario parecía ser testigo del intenso drama que se desarrollaba en mi patio, continuó Cheryl. «Nuestro hermano confió en ti, ¿y crees que eso no significa nada?» La voz de mi hermana se apagó mientras la mujer desaparecía, ya no castigaba a sus dos hijos. No parecía haber ninguna razón para continuar más. Me levanté y entré en la casa para empacar mis cosas. Glenda me siguió, y Cheryl la siguió.
Glenda se retorcía las manos, suplicando, «Por favor, Bobby, por favor, te quiero». Cheryl le dio una palmadita en la parte posterior de la cabeza y le dijo en voz baja, «Cállate, vergüenza». Glenda se quedó parada en la puerta de nuestro dormitorio y miró desanimada mientras empacaba mis cosas. Tomé nuestra foto de boda del tocador, la miré por un momento, y luego miré a Glenda. Golpeé la foto contra el borde del tocador, haciendo que el cristal y el marco roto se dispersaran por el suelo. Glenda dejó escapar un grito lastimero de dolor. Después de llevar las primeras 2 maletas al auto de mi hermana, le dije que llenara otra con el contenido de los cajones de mi tocador. Mi esposa trató de seguirme, pero respondí con un gruñido agudo, exigiendo que no interfiriera conmigo. Se derrumbó en la puerta del dormitorio mientras bajaba las escaleras. Cuando volví arriba, encontré a Glenda todavía tendida en el suelo, mirándome suplicante e insistiendo nuevamente en que era insignificante. La realización me golpeó como una ola, privándome de intimidad. En un acceso de ira, solté un grito y, apretando el puño, corrí hacia ella. El pensamiento de golpear a una mujer nunca había cruzado mi mente antes, pero en ese momento, parecía peligrosamente cercano. Pero entonces mi hermana intervino, rápidamente agarrando mi mano y envolviéndome en un fuerte abrazo. «No hagas esto, Bobby. Ella no vale la pena. Es solo una persona frívola. Déjala ir», suplicó, su voz llena de preocupación. Glenda volvió a sollozar, pero en ese momento, me di cuenta de que no me quedaba amor ni simpatía por ella. «Tienes hasta el próximo martes para dejar esta casa. Informaré al propietario que nuestra relación ha terminado. Comenzaré a mover mis cosas esta semana. Mueve las tuyas, o me desharé de ellas, así como de nuestras fotos de boda», anuncié. Mis palabras sonaban una mezcla de enojo y determinación. Después de recoger el resto de la ropa y el equipaje que empacamos, los llevé al auto. Antes de irme, decidí llamar a la puerta de mi vecino. Desafortunadamente, no hubo respuesta, así que alcé la voz y pregunté, «¿Te gustó el video? Estoy pensando en llevarlo al colegio y mostrárselo al decano». Mientras me subía al auto, escuché voces fuertes provenientes de la casa del vecino. Sintiéndome exhausto y cansado, me apoyé contra la puerta. Cheryl me miró y me hizo una pregunta a la que no tuve una respuesta inmediata. Mis padres no intentaron justificar las acciones de Glenda. El comentario de mi padre fue completamente repugnante, y los comentarios de mi madre fueron a 2 bandas. «Pero recordemos que son solo niños», dije a Dani, Daryl y los jardineros. Como resultado, decidimos no contratarlos más. En cuanto a mi hermano Doug, a quien consideraba el peor culpable, Bobby, después de todo, fue solo un error. Todos pueden cometer errores. «Es tu hermano», me obligué a gritarles a mis padres. Mi padre mostró un sentido de vergüenza. «Entonces, Bobby», comenzó de nuevo, «es tu hermanito. Debes tratarlo con comprensión». No escuché el resto de sus palabras, ya que me estaba yendo. Me detuve, me volví hacia mis padres y dije, «Estás equivocado. No tengo un hermano. Y si sigue así, pronto no tendré padres en absoluto». Cerrando la puerta detrás de sus miradas atónitas, apagué el teléfono. Cuando lo encendí nuevamente para revisar mis mensajes de trabajo, noté varios mensajes de Glenda y uno de mi cuñada, Megan. También recibí un mensaje de Doug. Mientras me ocupaba de varios mensajes en el trabajo, eliminé todos los mensajes no leídos de Glenda antes de escuchar el mensaje de Megan. Cuando la voz de Megan resonó, ella se presentó y, sollozando, expresó sus emociones. Al ver su dolor, sentí un profundo remordimiento por enviarle el video. La pregunta es por qué, resonó en mi mente, al darme cuenta de cómo mis acciones habían afectado la felicidad de Megan. A pesar de sus sollozos silenciosos, Megan terminó abruptamente el mensaje. La pregunta me atormentaba, haciéndome reflexionar sobre mis motivos. Al estar ofendido por Doug y queriendo que él se lastimara, no pensé en las consecuencias para Megan.
No merecía quedar atrapada en el fuego cruzado de mis acciones. Megan venía de una familia de agricultores. Sus padres murieron, dejándola a ella y a sus 3 hermanos como herederos. Sus hermanos administraban diligentemente la granja y realizaban todo el trabajo necesario, pero no olvidaban compartir las ganancias por igual con su amada hermana. Siendo la menor, Megan tenía un rostro atractivo e inocente que irradiaba bondad. Con una modesta estatura de 5'1", cuando Jack presentaba a Megan a los demás, se hacían bromas frívolas sobre ella, que era tan pálida como alta, pero eso estaba lejos de la verdad. A pesar de su robusta complexión, Megan no encajaba en mis preferencias personales. Al contrario, Glenda, con su figura esbelta y elegante, encajaba perfectamente en mis cálidos abrazos. Cada vez que abrazaba a mi nuera, sentía como si estuviera tratando de levantar un barril voluminoso. Tenía una constitución robusta y se parecía más al tronco de un roble curtido que a un frágil sauce. Al mismo tiempo, su naturaleza interna era increíblemente amable y gentil. No salía ni una sola palabra cruel o insultante de su boca. Con el tiempo, nuestra amistad con ella se hizo más fuerte, y toda nuestra familia coincidió unánimemente en que era un ángel entre nosotros. Pero ahora conocía la verdad. Eran las voces de Doug y Glenda, pero yo era el único que le lanzaba palabras hirientes. El autoaborrecimiento me abrumó cuando escuché el mensaje de Doug, en el que me llamaba un tonto patético. Con solo enviar ese video a Megan y arruinar mi matrimonio. Ni siquiera tu cónyuge puede soportar tu presencia. Por el contrario, ella admira mi compañía y aprecia mis cualidades. No quería entrar en detalles de sus conversaciones, así que eliminé el mensaje sin escuchar hasta el final. De repente, el teléfono sonó. Cuando vi que era Megan, rápidamente le respondí con disculpas. No, Bobby, lo siento por haberte tratado mal. Entiendo que no es tu culpa que estés sufriendo, dijo, bajando la voz. Sé que es culpa de Doug y Glenda. Es simplemente desgarrador, Bobby. ¿Cómo pudieron hacer esto con nosotros? ¿Realmente se aman entre ellos? ¿Él todavía me ama? Podía escuchar a Megan sollozando al otro lado de la línea. No estoy seguro de Doug, pero parece que Glenda es simplemente indigna, dije con más fuerza de la que pretendía. La dulce Megan se apresuró inmediatamente a defender a su amiga. Creía inquebrantablemente en la bondad inherente en las personas, sin absolutamente ninguna duda al respecto. Era como si creyera que el amor era el único resultado posible entre ellos. No pude evitar estallar en risas. La risa continuó sin restricciones. Al final, logré recomponerme y responder, señalando que aparentemente ella siente un gran amor por todo el mundo. Dados los hechos disponibles, compartí con ella los videos. No tuve tiempo de enviarlos con los gemelos y los jardineros. Me olvidé por completo de mencionar el encuentro con un desconocido el lunes. Estaba pensando en cómo revelar la identidad del hombre misterioso. Megan quedó impactada por mis revelaciones, pero su lado formal era más pragmático que el resto de nosotros. Bobby, ¿no crees que deberíamos hacernos chequeos para enfermedades de transmisión sexual? No podemos estar seguros de que ella no haya sido infectada. Es sorprendente que esta idea no se me ocurriera antes. Solo el pensamiento de la sífilis o la gonorrea me hacía estremecer, y luego el pensamiento aterrador del SIDA o el herpes invadió mis pensamientos. Tienes toda la razón. Necesito ir al centro de salud más cercano de inmediato, Bobby. ¿Podrías acompañarme? No quiero lidiar con esto sola. Su voz estaba llena de desesperación mientras hablaba por teléfono. Después de asegurarle, prometí sin dudarlo acompañarla. Cuando llegué a la casa de Doug, me pregunté brevemente sobre su paradero, con la esperanza de evitar cualquier encuentro con él. En cambio, salieron los 3 hermanos de Megan por la puerta principal. Aunque algunos consideran a los islandeses como los más altos, los suecos son sin duda los líderes. A pesar de la pequeña estatura de Megan, sus hermanos alcanzaban la altura de los suecos más altos, con 6'2" de altura.
Me sentí como un niño en comparación con estos hombres formidables. No solo eran físicamente imponentes, sino que también llevaban una vida dura, trabajando en la granja en turnos agotadores de 12 horas. A pesar de que siempre encontraba un lenguaje común con ellos, sus miradas penetrantes me hicieron dudar de si debía quedarme en el coche. Sin embargo, reuní el valor, salí, sin preguntar sobre el paradero de mi hermano, simplemente pasaron junto a mí, llevando las cajas a su coche. Megan me recibió en la puerta e informó que sus hermanos la habían llevado de vuelta a la granja. La curiosidad me venció y no pude resistir preguntar, ¿dónde está Doug? En el fondo, realmente no quería averiguarlo. Solo el pensamiento de encontrarme con él o con Glenda nuevamente me preocupaba. Sin saber qué hacer en tal situación, desesperadamente quería evitar cualquier encuentro. No lo sé, respondió Megan. Cuando llegó a casa, ya estaba llorando en el sofá. Cuando le pregunté por qué, simplemente se encogió de hombros. Cuando le dije que mis hermanos tenían la intención de hacerle daño, rápidamente empacó su bolso y se fue. Pensando en esa mañana, de repente recordé cómo mis padres me llevaron hábilmente lejos de la cocina. Parecía que había un agujero, y sabía que en el futuro tendría que arreglarlo. Megan notó cómo se tensaba mi mandíbula y se fruncía mi rostro mientras pensaba en mi hermano. Se puso de puntillas y me abrazó fuertemente, instándome a no dejar que esta situación empañara mi hermosa personalidad. Me recordó que no debería dejar que otros me menosprecien. Antes de soltarme, me dio un beso suave en la mejilla. Me golpeó que incluso cuando ella estaba pasando por su propio dolor, todavía ponía el bienestar de otras personas primero. Silenciosamente, la acompañé a su coche y la llevé a la clínica para hacerse las pruebas. Más tarde, cuando la llevé a casa, sus hermanos ya habían terminado de cargar el camión, listos para llevarla a casa. Ofrecí tratarlos a almorzar y Megan aceptó mi oferta. Los hermanos se unieron a regañadientes, con los ojos llenos de resentimiento hacia mí. Durante la comida, les conté sobre las acciones de Glenda, y su enojo gradualmente se convirtió en expresiones de simpatía. Entonces me di cuenta de que Megan era considerada una víctima, y yo era despreciado como un marido inadecuado. Para mi horror, me di cuenta de que incluso mi propio hermano estaba involucrado con mi esposa. Gunther, el hermano mayor, preguntó sobre mis planes para Doug. Le informé que no tenía un hermano, pero aparte de eso, no sabía qué acción tomar. Mientras decía estas palabras, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos que me marcaba como un débil. Traté de aclarar mi posición. Al recurrir a la violencia física o causar daño financiero, solo aislaría a mi familia, y en retrospectiva, ni siquiera podría haber sido una preocupación legítima o habría tenido consecuencias negativas para Megan. Sus obligaciones financieras, como las de la mayoría de las parejas casadas, estaban divididas entre ellos. El daño a uno inevitablemente causaría daño al otro. Del mismo modo, tratar de avergonzarlo o desacreditarlo públicamente debido a su infidelidad reflejaría mal tanto en Megan como en mí, especialmente en mí. Me sentí deprimido bajo la mirada escrutadora de los hermanos de Megan. La ira crecía en mí, y pensamientos de cruel venganza vinieron a mi mente, pero en el fondo, sabía que recurrir a la violencia física no era una opción. No quería arriesgar mi libertad o poner en peligro lo poco que me quedaba. Al ser inundado por estos pensamientos, me di cuenta de lo quejumbroso que debía haber sonado. Había estado obsesionado con este problema desde que me encontré con los primeros videos incriminatorios. A pesar de las emociones que me abrumaban, no podía encontrar nada positivo en el deseo de vengarme de los hombres con los que mi esposa me traicionó, excepto por una satisfacción temporal. Mi abogado enfatizó que al hacer públicos los videos que había hecho, solo me haría daño a mí mismo. La única solución al problema con Glenda era el divorcio, pero dado que ella no tenía trabajo, al final significaría que seguiría manteniendo su estilo de vida a través de la pensión alimenticia. Megan tomó mi mano y suavemente acercó mi rostro al suyo. «Eres un hombre lleno de amor», dijo suavemente. «A lo largo de tu vida, has elegido consistentemente las acciones correctas, demostrando tu fuerza.
Entiendo que puedas sentir ira hacia tu esposa, hermano y otros hombres, pero también creo que eres capaz de superar todo esto. Tienes el poder de encontrar tu propio camino sin rebajarte a su nivel. Cuando me envolvió en otro abrazo, no pude evitar desahogar mis emociones, y las lágrimas fluían libremente por su cabello. Este momento vulnerable, aunque poco convencional, me trajo una sensación de liberación y consuelo. Los hermanos de Megan apartaron la mirada, sintiéndose avergonzados por la demostración de emociones que no correspondían a las normas sociales. Pero la perspectiva de Megan resonó conmigo. Me di cuenta de que no estaba listo para sacrificar lo que quedaba de mi propia vida por personas que ni siquiera valían mi atención. A pesar de la pensión alimenticia, Glenda tendría que buscar trabajo. No le gustaba porque nunca había trabajado antes y no le gustaba que le dijeran qué hacer. Además, aunque no podía publicar los videos públicamente, estaba seguro de que podía distribuirlos discretamente a sus colegas en cualquier trabajo que encontrara. Quizás esto finalmente satisfaría sus deseos de una vida íntima más intensa. En cuanto a los hombres, no les deseaba nada más que infelicidad. Aunque Megan y yo también podríamos sufrir las posibles consecuencias, así que entiendo que las personas pueden esperar venganza y retribución de mi parte hacia aquellos que me ofendieron. Pero francamente, no vale la pena. Limpiándome las lágrimas, sonreí a Megan. Ella tenía razón. Soy mejor que esto. Devolviendo la sonrisa, Megan y sus hermanos salieron del restaurante. En ese momento, Gunther se detuvo y me observó mientras pagaba la cuenta. Su expresión no parecía aprobar. Tal vez estés por encima de eso, sonrió maliciosamente, pero nosotros no. Con una sonrisa siniestra, se fue. Su cuerpo estaba retorcido, su rostro estaba enterrado en sus rodillas y sus manos estaban firmemente atadas detrás de sus piernas, desnudo y temblando. Sentía frío. Esben rompió el silencio anunciando su despertar, enfocando su mirada. Doug vio a 3 hermanos que lo rodeaban, Gunther flanqueado por Eric y Esben. Gunther cayó al suelo y golpeó a su cuñado con fuerza en un punto vulnerable. El pánico se apoderó de Doug, suplicó desesperadamente, «No, no, Dios, por favor, no». Tratando de calmar sus temores, Gunther le aseguró, «Considérate afortunado». El dolor infligido a su hermana fue imperdonable, y la ofensa requirió castigo. En general, los 3 hermanos de Megan se encargaron de Doug a su manera, después de lo cual Doug terminó en el hospital. Pero no me interesa porque no tengo un hermano. Han pasado 3 años desde ese momento, y estoy felizmente casado con Megan, quien me adora tanto como yo a ella. Y mi infiel ex esposa nunca ha encontrado un trabajo decente y trabaja como camarera en un restaurante que Megan y yo visitamos con frecuencia. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone,
I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input,
given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me.
If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too.
It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it.
Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.